tu puta madre! ¿Qué tan creyentes de su fe son ustedes? Empezando por ti. Yo, mucho. Mucho. Muy creyente. ¿Crees en un Dios? Sí. Ok. Fer. No, sí estoy iglesia. No, ni yo. No. Pero, ¿Crees que hay un ser divino, un ser llamado Dios? No, la pregunta no es ser religioso. No. No soy religioso, yo tampoco. Creer en una fuerza suprema que dice, ok, de él vengo, de él me creo, no vengo del chano. Ok. ¿Crees que hay vida inteligente fuera de este planeta? Que no sea humana. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque si nos vamos al tema meramente religioso, obviamente si Dios es, que es la definición de creador, la definición de Dios, creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, bueno, ese ser no puede haber estado en la tierra para crearla, Sí. entonces tiene que haber alguien de fuera de la tierra que haya creado la tierra, Sí, entonces, claro. por ende es una inteligencia que está fuera de la tierra. Ok. Oh. Pues como el tema es la Biblia prohibida, es el tema que vamos a tocar el día de hoy. La Biblia prohibida viene en 2 tomos. Ujú. En el Garima 1 y Garima 2. Que sería algo así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, fue escrito en 2 tomos. De hecho, es la Biblia, dato curioso, es la Biblia más completa ilustrada que existe. Ilustrada. De hecho, existen fotos de los tomos. De hecho, el Garima 1 cuenta con 348 páginas, el Garima 2 322 páginas. De hecho, en las fotos se mira bastante... Como tu noche. Sí. Sí. Bueno, esta Biblia o libro se encuentra en las montañas del monte Tigray, en Etiopía. De hecho, fue escrita y jamás ha salido de ese monasterio. Ok. Esta Biblia data que se escribió en el año 500, más o menos. Pero más adelante hay un estudio de las personas, de expertos, vaya, y que arrojaron otros datos, ¿no? Pero... Esos expertos de los otros datos no son tan expertos. Bueno, La se los experiencia explico. en México nos dice que los que dicen que tienen otros datos no son muy confiables, que digamos. Ya sé, ¿no? Pero bueno, como les digo, ¿no? La tradición monástica sostiene que fueron escritos en el año 500. Ok. Después de Cerca Cristo, de- ¿no? Ok. ¿Cómo llegó, nos preguntamos, cómo llegó a Etiopía Yo me pregunto- esa Biblia que es de hecho católica ortodoxa? Pues no sé. Entonces, Si tú no sabes, yo menos. esta Biblia lo que tiene es que difiere a la gran mayoría de otras Biblias. ¿Por qué? Porque contiene un libro, vaya, así lo mencionan, un libro, lo llaman como libro el versículo. El capítulo, perdón. Ya te decía un personaje. Sí, el capítulo lo llaman como libro de Enoch. Ok. De Enoch. Entonces, hay una contradicción entre los expertos porque ellos dicen, bueno, si antes miraban las cosas en otra perspectiva, tenían otro, ellos no podían, no, vaya, como no conocían ahorita, a lo mejor no existía, pero micrófono, no sé, avión, nave, ¿sí me entiendes? Vela. No sé si es. O sea, pero sí, por decir un ejemplo, una nave. Sí. ¿Cómo la... Es como en el Apocalipsis de la Biblia. Conocemos que Pablo lo que ve dice, no, pues creo que ve como unas langostas que escupen fuego o algo así. Dice una lectura, pues probablemente son aviones que están tirando misiles. Ok. Pues bueno, se preguntarán cómo llegó el catolicismo ortodoxo a Etiopía. Pues la historia data, los historiadores, vaya, llegaron a la conclusión, en la investigación arrojó que Salomón tuvo
un amorío con la reina Saba de Etiopía. Pero crearon un hijo, pero vaya, no. Sabe las culturas, movimientos. La reina se va sin ningún compromiso, fue una de sus tantas, se podría decir que un desliz o conocido, no vaya. Sí, trata de no mover el cable porque está haciendo el sonido. Cuando este hijo, que no menciona nombre, por más que lo busquen, no encuentre nombre, llega a una edad comprensible de querer conocer a su padre, la reina Saba le da todo el permiso para que él vaya y conozca a su padre, que es el rey Salomón, y pasa mencionan que dice que tiene una corta estancia con él. Cuando el hijo del rey Salomón y la reina Saba regresa a Etiopía, se lleva a grandes sacerdotes de Israel, de la creencia israelí, en este caso del templo. Entonces esa es cómo llega el cristianismo a Etiopía. El que lo inculca es el hijo de la reina Saba por medio del rey Salomón. Vaya, ¿no? Pues él fue a aprender a conocer. Pues me imagino que en aquel tiempo te recuerdas que las familias acogían algunas sus mismos dioses. Entonces, de esa manera entró el cristianismo, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué es tan controversial esta Biblia? Es aquí donde viene lo que hace diferente a otras Biblias, casi a la gran mayoría de las Biblias. Porque bueno, está la del Rey Jacobo, que es una de las más vendidas, de hecho lo tienen como libro, que es una de las más vendidas en todos los tiempos. Está la católica y está la ortodoxa, que son esas tres Biblias que casi la gran mayoría de la gente se rige, ¿no? Vaya. Bueno, entonces Sí, porque es un tema del que no conozco mucho. Ok, entonces te digo, esto lo que le hace diferente es el libro o capítulo de Enoch. Okay. ¿Por qué? Porque él narra cosas muy diferentes, tanto habla del libro de Génesis, que yo creo que sí tú vas a tener un poquito más de conocimiento en esto. Habla de otros personajes que tenían el mismo facultad o poder que este personaje, que es Enoch. Ok, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. ¿Sí van entendiendo? Ok. El libro de Enoch cuenta con 100 capítulos. Ahí voy, ¿está chuncho? Sí, está demasiado grande. Ok. Hacemos un dato importante, que Enoch es muy poco mencionado en las demás Biblias. No tiene tanta relevancia como... Es como David, o como Salomón. Como la Biblia prohibida lo tiene. Y como el libro de Enoch. Vaya, el libro de Enoch es más que nada escrito por él. Son sus vivencias. Entonces, hay un dato muy importante. Ya ves que les mencioné estas Biblias. La del Rey Jacobo, la católica ortodoxa, ¿no? Ok, estas Biblias, bestia, se me perdió ese datito, pero bueno, espérame, lo tengo ese pinche dato, pensé que lo tenía aquí. ¿Ya vieron mi carro? Sí. Tengo una duda, ahorita que... Ok, ya está, ok, ¿Quién fue Enoch? Ahorita te lo explico, de hecho. Ahí va. De hecho, va toda esa explicación porque, de hecho, si no has comprendido el tema es alrededor de Enoch, porque es el libro de Enoch el que, ahora sí trae esas. Ok, la Biblia católica tiene 73 libros, ok, o capítulos. No, libros. Ok, libros. La Biblia tiene capítulos. Ok, perdón. La Biblia del Rey Jacobo tiene 66. Okay. Hay una diferencia de capítulos, ¿no? Y la Biblia ortodoxa etiopí tiene 81 libros. Ay, cabrón. O sea, son bastantes libros. Sí. Entonces, sabemos que existen libros apócrifos, que se les llama, o capítulos, versículos. Sí, así se llaman, libros. Pero pues vaya, la palabra apócrifos no quiere decir que sean demoníacos o que sean No.
Que no tienen es que respaldos por la religión. ellos le llamaban apócrifos porque eran peligrosos para la gente. Incluso la Biblia católica tiene libros que son libros que se llaman libros apócrifos. Pero escritos por ellos. Entonces son datos que a lo mejor ellos no quieren o les conviene que se revelen. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso les llaman libros apócrifos. No porque sean del diablo, porque traigan... Como mucha gente confunde ese... Yo tenía la idea de que no estaban respaldados porque no hay como eso, no hay un respaldo como tal que le dé la veracidad. Sí, como una foto, no se puede como decir. el resto de los libros, que todas las traducciones coinciden prácticamente más o menos en el mismo contenido y todo, y esos libros únicamente los tiene la Biblia católica y no los tiene el resto de las Biblias, entonces ya por eso son considerados como, bueno, yo creo, ¿no? Es por eso que son considerados como apócrifos, porque como que dicen los demás, qué casualidad que nada más en tu Biblia aparecen esos, no. Algo así creo yo. Sí, pero uno es ignorante del tema. El tema, podrás decir, no, pues ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo lo sustentas, vaya? Esta teoría. Porque sigue siendo una teoría, sigue en investigación todavía. Estos datos que yo investigué vienen entre del año 90 al 2017. Okay. Se han hecho los descubrimientos constantes. Son recientes. Son recientes. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cuál es el tema con Enoc aquí? De que Enoc en su libro cuenta las cosas muy diferentes. Se narra en la Biblia católica, en la Biblia de Rey Jacob, cómo Enoc cómo dicen que fue llevada en una carroza de fuego, todo eso, ¿no? Que fue algo... Lo pintan como espiritual, vaya, ¿no? Lo escriben. No fue... Perdón me interrumpa, ¿no fue Elías? También. Incluso también traigo un dato de Elías. Ok. Entonces, Enoc cuenta en su versión, así lo vamos a llamar, que bajaron 2 ángeles y se lo llevaron a la edad de 12 años. Y lo llevaron en un carruaje de fuego. En una carroza de fuego. Eso pasó, según el relato de Enoc, cuando su aldea estaba... Recordemos que en esos tiempos eran muy poquitas las poblaciones, ¿no? Que su aldea estaba a punto, pues, de acostarse, pues, vaya, ¿no? Y un estruendo, un trueno, los despierta, ¿no? Vaya, y los llama la atención rayos, y es cuando bajan 2 ángeles y se llevan a Enoc. Aquí lo curioso, que es para para los investigadores, es cómo lo relata él. Todo está bien al momento de decir, y coincide con las demás versiones, de que Enoc fue llevada en una carroza de fuego. Pero no dice que lo vieron su pueblo. Ahí hay un sustento de que el pueblo hubo personas, ¿cómo se dice? Testigos, perdón. Hubo testigos. Entonces, Enoc narra que cuando él iba subiendo hacia el cielo, dice que no habla de una nave como tal, pero dice que miraba casas de vidrio. Casas de vidrio. Y cuenta y narra claramente su entrada hacia el lugar donde lo llevan, que dice que son habitaciones, las llama como habitaciones iluminadas. Entonces, los historiadores, como les dije hace rato, es la perspectiva de cómo lo ven y en sus tiempos. En aquel tiempo no conocían, pues, la palabra nave, ¿no? Hoy sí tenemos una definición, entonces es más fácil de darle un nombre a las cosas. Claro. Vaya, porque ahora sí tenemos un amplio conocimiento. Entonces, es donde entra el debate de la existencia de un creador divino o la existencia de un creador extraterrestre. ¿Y por qué necesariamente tendrían que ir separados? De hecho, claro, o sea, se tomó... Nosotros estamos conscientes de que nos creó una fuerza superior, en base a nuestras creencias, ya sea si nos creó un extraterrestre o nos creó un dios. ¿Por qué pensar que, bueno, por qué no
estar conscientes de que si es un dios, tiene que ser extraterrestre porque Exactamente. Entonces, a esa teoría llegaron los investigadores para empezar, ¿no? Entonces, esa es la teoría que llegaron. Es un extraterrestre, no es un dios. Entonces, ¿en qué momento lo llamaron? ¿No? Pero si crea, es dios. Claro. Bueno, ok. ¿Qué otra prueba hay? Hay una prueba. Enoc no sé si sepan que su hijo es Noé. No, perdón, es su bisnieto. No me acuerdo. Ok. No me acuerdo. Ok. Noé, su padre es Matusalén, Perdón. ¿No es Abraham? No. Es se llama... ¿No es relevante o sí es relevante? Sí, porque... Lamec. Ah, ya. Sí. El padre de Noé se llama Lamec. Ok. Entonces, otra de las teorías que habla dentro del libro prohibido está... Ahorita pues hablamos del libro de Enoch, ¿no? Y hablamos del relato de Enoch que hace dudar a los investigadores, ¿no? Vaya. Ok. Ahorita nos vamos a otro libro de la Biblia prohibida, que es el libro de los gigantes. El libro de los gigantes. ¿Ustedes recuerdan la palabra? ¿Ustedes conocen la palabra Nefilín? ¿Nefilín? No sé, se escucha como... No, un poco extraño. ¿Recuerdan que en los tiempos de Noé cuenta la Biblia que bajan los ángeles, se mete con las mujeres humanas y procrean hijos demasiados altos, fuertes, sí, que eran abusones en ese tiempo, ¿no? Sí. Ok. Es el libro de los Nefilín. ¿Qué era como los filisteos? No, Nefilín, los filisteos eran los filisteos. Los filisteos también eran árabes, ¿no? Los filisteos fueron Goliat. Son del tiempo de David. De David. Es de los tiempos de Salomón. Bueno, Saúl y Salomón. ¿Qué cosa? David y los filisteos. De hecho, David era el papá de Salomón. Sí. Pero estoy de los tres personajes que se enredan con los filisteos. Fueron ellos tres. Okay. Por eso, pero... Bueno. Sí, yo había escuchado, fíjate, del libro de los gigantes. El libro de los gigantes. No. De hecho, eso los encontraron en las orillas del Mar Muerto, en unas cavernas, en unas cuevas. Algo así había escuchado, fíjate, hace mucho. Fue en el 95, si no me equivoco. Creo que fue en el 95. Bueno, ¿pero qué dice el libro ese? Bueno, unos niños, esto es importante, ¿no? Unos niños jugando en las cuevas avientan piedras hacia las cuevas y escuchan que rompen algo. Entonces, pues van de curiosos y encuentran que son escrituras preservadas, no a su 100%, pero con muchos datos importantes, que es desde donde ahí viene lo que les voy a comentar. Okay. Incluso existen las fotos de los papiros, los pedazos del libro de Nefilín. Inclusive habla de un libro más de la Biblia prohibida, pero no dice el nombre, pero hace referencia muy bien. Ojo, en este libro de los Nefilín también hablan de Elías. Perdón, no de Elías, no. Hablan basan mucho y lo hacen referir el libro de Enoch. Se basan en él, o sea, para reforzar su creencia y su teoría, ¿no? Porque el libro de los Nefilín o de los gigantes, ahora sí que era su día a día, era más que nada un diario, no era algo era un diario, no era algo espiritual, vaya, ¿no? Ok. Pero bueno, Aprovecho la pausa para recomendarles el libro de El Profeta del autor Pablo. ¿Ya lo leíste tú, El Profeta? Obvio. Está bien chingón. El libro del Profeta es algo similar al tema que está tocando ahorita Panacapu. ¿Tú sí, Oscar? Sí, no, yo no tengo. Similar al tema que está tocando acá Panacapu, inspirado en el Profeta de Elías o en el Profeta de Enoch, no recuerdo cuál de los dos. Pero igual es levantado por un carro tiene su aventura previa, pues es levantado de la tierra y luego regresa a la tierra, pero en el futuro, y está bien chingón. La aventura, no se lo pierdan, ya hay mucho sobre cuestiones espirituales o religiosas, extraterrestres, ciencia ficción, humor incluso, suspenso, está bien completo. Suena bastante interesante la historia, la verdad. Muy recomendable, El Profeta, no se lo pierdan, búsquenlo en Amazon. Listos. Bueno,
Bueno, estábamos con Noé, ¿no? Sí. Ok, entonces otra de las... ¿Dónde? Ya se fue. Fue uno de los casos que también los científicos o investigadores, los hace dudar. ¿Por qué? Porque se dice en el libro de los gigantes que Noé no era humano. Anda la osa. Que Noé no era humano. Dicen que Noé no prácticamente fue escogido para salvar a la humanidad del desastre que estaba. Que el diluvio no fue... Vaya, fue por la maldad que había, o sea, sí. Está claro todo eso, que había mucha maldad en ese tiempo, estaba corrompido igual que ahorita. Ahorita cada que uno Entonces, dicen que Noé fue escogido desde su nacimiento. ¿Por qué esas dudas? Porque hay relatos donde el mismo padre de Noé pues llegó a cuestionar a su esposa y decirle que él no era su hijo, que él parecía más un ser divino. Porque su piel era blanca. Y él era negro, ¿no? No, me imagino que era algo así, o sea, no era nada, inclusive menciona que no era nada parecido a sus hermanos, entonces era una de tez demasiado blanca y que decía, que el papá decía que al momento de abrir los ojos alumbraba las habitaciones. O sea, ese es el relato, ¿no? Vaya. Yo me imagino que lo decía, era de una manera metafórica, ¿no? Sí, porque era literal. ¿Cuántos se hubieran podido ahorrar en focos? Si no existían. No, vaya, duérmete, cabrón. Es una teoría. Como está ahí, Oye, el niño así no. ¡Lo vas a fundir! ¡Ya vas a fundir al niño! Pero bueno, lo saqué. Pero es una de las otras teorías aportando la causa de Noé, ¿sabían ustedes que el arca de Noé sí fue encontrada? Ah, sí, yo sé. De hecho, no. Sí. De hecho, no. Sí, yo vi un documental al respecto. De hecho, no está encontrada. ¿Y qué es lo que está en el Monte Ararat que coincide con todas las descripciones? Ah, sí. Espérate. Sí coincide, pero no hay rastro físico. No, es que es una... Pero si yo he visto las fotos, los videos, y hay gente que tiene pedazos de madera alpinistas. No, de hecho, no está ni alto porque parece el cráter en forma de virote. Está así. como en medio de dos. Como un virote. Parece un virote. Y más que nada es la forma, como si se hubiera estado estancado algo grandísimo ahí con las medidas. No, pero ahí está el arca. No, güey, yo vi los videos donde entran con las cámaras al arca, están las jaulas, está todo, güey. Según yo, bueno, ese documental lo vi como en el 2000, por ahí. Canijo, según yo, y hasta de donde saqué la fuente, seguía así, y fíjate, fue del 2017, y iban a usar una tecnología ay, canijo, como es con cámara, pero pasa colores, diferentes colores, y ve como en filtros, obviamente ve un espectrómetro. Ándale, ay, tiene una palabra de... No está... Bueno, vale más, Espectrografía. Ok, ándale, de espectrografía, exactamente. Con eso iban a investigarlo apenas, y eso fue en el 2017. Lo que pasa es que ellos no vieron el documental. Lo más seguro. Pero bueno, es una muy buena fuente de donde lo saqué, y de donde saqué la mayoría de la información, está muy bien documentado eso. No fue un documental como tal, pero está muy bien documentado. Pero bueno, pero sí hay referencia a lo que tú dices. Vale. Okay. Sí. Otro de los casos en diversas culturas, porque de esos casos similares sabemos que existen en diferentes culturas, como en la griega, está el caso, no sé, de Ganímedes, algo así, que se lo lleva un águila, el águila de Zeus, y también dicen que entra dentro de los casos como no. Como que es otra versión de lo mismo o algo así. Exactamente. Un caso similar. Exactamente. Okay. ¿No es Gilgamesh? Ginímedes, algo así. No, Okay. Bueno, en la antigua China también, en la antigua Sumeria, en Egipto existen historias de personas que fueron visitadas. Como si fueran abducciones, ¿no? Una más. Exactamente, visitadas o llevadas por estos energías criaturas
a sus casas celestiales o naves, ¿no? Vaya, ¿no? Ok. Esa es una de las. Otra, de Enoch también. Enoch se menciona que era. Menciona la Biblia que él. En todas las Biblias menciona que él estuvo a su diestra. Y que menciona también que él era el que escribía todo. ¿Pero lo de que quién? Dios. ¿A la diestra de quién? De Dios. Ah, ok. Recuerda que cuando lo subieron, él vio. Sí, pero dijiste de quién. No, sí dije de Enoch. No, dijiste, Enoch estuvo a la diestra. Ah, por eso. Bueno, de Dios, vale. De Dios. También era relevante porque tomaba escritura de todo en sus sueños, no sé, abducciones, como lo explican las diferentes versiones. Tomaba nota de todo. Entonces de hecho, Enoch no murió, ¿eh? No dicen que murió, Enoch fue llevado a los cielos. Igual que Elías, creo que... Exactamente, y con Elías hubo 50 o 49 discípulos, apóstoles, creyentes, creo, que vieron, ¿no? Que fueron la prueba, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos, te digo, aquí la cosa es de que los investigadores quieren tomar otro punto de vista con las cosas actuales, ya que estamos más actualizados. Tomar otras referencias. Interpretarlo con lo que conocemos ahora. Exactamente. Entonces, hay gente que duda, hay gente que le mueve, hay gente muy susceptible a su fe, puede ser de fe liviana, hay gente que sí está muy firme. Y sonará estúpido o no, pero puede llegar a moverle el tapete o moverle el pensamiento o la creencia a otras personas, no vaya. ¿Existe alguna razón? No sé si voy a hacer spoiler con mi pregunta, ¿no? Pero ¿existe alguna razón por la cual dicho libro de Enoch y dicho libro de los gigantes no ha salido de Etiopía hacia el resto del mundo, o por lo menos al mundo occidental, que es el que abraza más el cristianismo? Sí, claro. Ajá. Es raro. Traté de investigar, investigué sobre si habría salido alguna exposición o alguno, y lo único que ha salido... Sí ha sido estudiado por, no sé, algún grupo de sacerdotes. De hecho, esta Biblia está escrita en el lenguaje GIS. Es un G. Yo también pensé lo mismo. Entonces, GIS, y así se ve. GIS, pero escuché que algo es una pronunciación algo diferente, no, pero así es. GE. Me imaginé como un sacerdote negro y con cadenas acá. Y es un lenguaje extinto, vaya, ¿no? Es un lenguaje. Okay, como lengua muerta. Sí, es una lengua como los sumerios y todo eso, ¿no? Pero sí te digo, es un tema que en su momento movió esferas. Pero es reciente, entonces. ¿Sabes que con este método que mencionaste de espectro, de fotografía de espectro, van a revisar los escritos del Mar Muerto? Okay. Sí, están las imágenes y viene en fragmentos, no vaya, pero... No entiendo yo cómo funciona ese espectrómetro. Ese espectrómetro, inclusive los rollos cerrados que no los pueden abrir porque se pueden deteriorar, lo que tú quieras, te lee todo. Hace como reflejos, hace como espejos. Te muestra lo que estuvo aquí antes. Ok. ¿Eso se puede? De hecho, sí. Según yo. Y no sería muy fácil, por ejemplo, con un espectrómetro, como si se llama así. ¿Qué es lo que usaron ahí? No sería muy fácil llegar a la cueva donde estuvo Jesús y tomar evidencia. O sea, eso es lo que me hace dudar de ese tipo de tecnología. Hay una teoría, una teoría conspirativa que dice que el Vaticano tiene un aparato que se llama cronovisor, que permite ver el pasado. Pero ¡ay, cabrón! Es un aparato... a lo que se dice son como unos... Ahora sí que sería una máquina del tiempo. Pero no es para ver nada más. No te permite viajar, te permite ver el pasado. Ok. Sería algo así como el Click, cuando viaja al pasado el vato y no puede interactuar, pero puede ver. Algo así. Ajá, algo así, pero pues así. Entonces dicen que ya han visto
la vida de Jesús en el pasado, pero dice que la tienen por ahí escondida, ¿no? De hecho, los investigadores dicen que estas Biblias, ya dije que fueron, dice los monjes que fueron escritas en el año 500, ¿verdad? Ese dato no se los pasé, pero... No, sí dijiste. Sí, pero el Garima, según el análisis de datación de radiocarbono, el Garima 1 fue escrita entre el año 530 y 660. Después de Cristo. Sí, claro. Antes, ¿no? No. Pero yo sí tengo muchas dudas. Por ejemplo, el libro de Enoch, o sea, no dudas en cuanto a tu relato, dudas en cuanto a la legitimidad de estos escritos, que no dudo que existan. Pero mi duda es, y creo que muchos de la gente que esté viendo esto se van a preguntar lo mismo. Por ejemplo, primera, ¿cómo es que el rey Salomón llevó el cristianismo a Etiopía si Cristo todavía no existía? Esa es mi primera duda. No. Espérame, todavía no termino. No espero que tú me las contestes, güey, porque vamos, son dudas al aire. Sí, claro. Si alguien conoce la respuesta, puede poner en los comentarios, qué chingón. Mi segunda duda que me surge es ¿cómo es que estas comunidades tienen libros de Enoch si Enoch no vivía ahí? ¿Por qué nada más ellos lo tienen? ¿Por qué no aparecieron en Israel, por ejemplo? ¿Y cómo es que que basan su fe en el libro de Enoch, o en ese libro de Enoch, o en el libro de los gigantes, desconociendo el resto de la Biblia? ¿Y cómo es que esos libros fueron escritos en el año 530 después de Cristo, hablando de Enoch y de los gigantes que pasaron miles de años? Pero recuerda que Enoch es antes de Cristo. Por eso. Y eso está escrito después. Por eso. Sí. Es historia, viene de atrás. Pero ¿cómo escribieron de Enoch ellos? ¿Cómo que escribieron de Enoch? ¿Cómo conocieron de Enoch? ¿Cómo supieron de Enoch? Porque mira. Fíjate qué tan viejo es esto. Matusalén. Y Matusalén era viejísimo, sí, como 900 años. Sí, y cuando nació Noé, según el libro de Enoch, vivía Matusalén aún. Porque se consultaron y le dijo, no es mi hijo. Hay un dato, disculpen, pero hay un dato que se me pasó, muy importante. Tal vez de todas mis dudas. No, pero aclara que, entra en duda de que Enoch no era de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando llega... ¿Enoch también? Cuando va a la cadenita y le pregunta el padre de Noé referente a la paternidad, pues se va con su papá, con Matusalén, y se va a la cadenita, no vaya. Y la respuesta de Enoch fue que los seres fueron los que inseminaron sin necesidad de contacto, ni igual sexual. Como con lo que pasó con María. Exactamente. Porque así fue, y porque Noé está elegido desde el principio. Por eso Noé dice el libro de los gigantes que Noé fue elegido desde el inicio. Y cuenta esa versión. Que fue un dato que se me pasó porque estos investigadores... ¿El libro de los gigantes se llama libro de los gigantes o realmente fue escrito, según esa teoría, fue escrito por gigantes? Es el libro de los gigantes por los Nefilim. ¿Los Nefilim eran gigantes? Sí, sobresalían mucho más que un humano. Ese no es mi cuestionamiento. Mi cuestionamiento es los Nefilim escribieron el libro de los gigantes. ¿Cómo es que ellos hablaban de Enoch? ¿Y por qué diablos acabaron en Etiopía? No, eso fue en el mar, si no escuchas, fue en el mar muerto. El mar muerto, ¿Y cómo es que acabó eso en el libro de los etíopes? Eso es lo que hace apócrifo. Ajá. Como lo dije al principio. Me tranquiliza saber que no soy el único con esas dudas. Claro, es que son dudas que dices, ¿cómo está esto? Si conoces de fechas, vas a decir, esto no me cuadra. A lo mejor nos equivocamos. Pero muchos dicen, no me cuadra. Pero lo único que puedes pensar, ese libro es la versión de Enoch, que data diferentes tiempos, data diferentes narraciones,
que no va con lo que decía el libro de Génesis, que habla del diluvio, que es totalmente diferente. Y eso no se ve en las otras Biblias. Entonces, esto es lo que hace un poco, lo que hace bastante cuestionable esta Biblia. Pero es cuestionable que de los mormones, pero sí. Pero es lo que hace cuestionable que sabemos que existen libros apócrifos que jamás se incluyeron en las demás Biblias. Y que sabemos que la iglesia, tanto la iglesia católica, tiene bastantes. Que no sabemos qué carajos dice. Sí, igual se habla mucho de mucha literatura que existe en el Vaticano que está oculta, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sabemos de qué se trata y si realmente exista dicha literatura. Entonces, aquí, vaya, para terminar y concreto, aquí el cuestionamiento es si Dios es Dios o es un extraterrestre. Si son ángeles o son extraterrestres, como tales, no como seres divinos y espirituales, como dice la Biblia. Entonces, ese es el cuestionamiento más que nada, para aclarar, no es... Vaya, no nos ahondamos tanto en los subtemas, como les digo, porque sería grandísimo. Es grandísimo y te salen, inclusive encontré cosas de Elías sobre el manto que portaba, que con él llegó, que él tenía el poder de curar y hasta resucitar. Y con ese manto fue con el que subió a los cielos, que dicen. Entonces, digo, vaya, los investigadores quieren interpretarlo a nuevas palabras, a nuevas, adaptarlo a lo mejor al conocimiento que tenemos ahorita. Entonces, tiene su lado coherente, pero digo, es muy difícil, porque más si una persona que tiene fe... Yo creo que tiene su lado más bien válido de investigación. De reinvestigación, porque ya fue investigado. Ajá, sí, pero de que se siga investigando, creo que sería bueno. Sí, o sea, te digo, tiene datos muy importantes. Digo, esto fue hasta el 2017 y quedó entre que iban a usar el sistema de esa para hacerle las pruebas a los pedacitos que encontraron de papiro de Mar Muerto, en el Mar Muerto del libro de los gigantes. Te digo, el libro de los gigantes, hace rato lo comenta que hay otro libro, pero no dice nombre, pero hace referencia de que se basaron en otro libro que no se sabe cuál es. Pero ¿sabes también cuál fue mi duda? Y muchos historiadores lo dicen, bueno, no es mi duda, vaya, es un comentario extra, que el libro de Enoch pinta o muestra a Dios o al Creador como más para salvar a la tierra, y dicen que no como más como vengativo o iracundo, se puede decir, a las acciones que tomó o como las demostró que quería hacerlas, de aniquilar la maldad, o sea, fuera en el Antiguo Testamento, digamos. Ajá, exactamente, o sea, que se leía como muy agresivo, vaya, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es mera, ¿cómo se dice? Cómo lo aprecia uno, ¿no? Entonces... Es que el Dios del Antiguo Testamento, pues sí, ya es que exigía sacrificio. Sí, era más duro, era más duro, entonces... Y Jesús vino y cambió todo eso, y lo cambió todo pues por amor, a fin de cuentas. Claro, ¿no? Entonces, digo, ese es el cuestionamiento también que hay, que no muestra una cara más amigable, como más cercana con con la humanidad, vaya, como creación. Entonces, dejan entrever esa puerta de que somos creación extraterrestre, pero como se comentó hace rato, fuera de este mundo. Es que es como dicen, no, pues los extraterrestres existen. Yo creo, si lo ves como que es gente, para mi punto de vista, no gente, no, son seres que viven en otros planetas, que tienen su civilización y que vienen a la Tierra a explorar, a ver qué encuentran, o a ver si, o como en películas de ciencia ficción, que vienen a explotar recursos, que... Entonces, mamá, para mí es ficción nada más. Claro. Yo creo que la vida fuera de este mundo sí existe, porque como dije al principio, pues no puede el mismo mundo haberse creado a sí mismo. Entonces tiene que haber habido una fuerza externa que lo haya creado. Póngale como le pongas, a fin de cuentas su nombre es Dios, porque es la definición de Dios es creador. Entonces, antes de que me interrumpas. No te interrumpí, que haya más dioses. O sea, que a fin de cuentas creadores. Creo que pues la misma cosa. Que es lo que interpreto yo en esta literatura de la que hablas. Que haya más dioses que creen otros mundos. Para mí sí es descartable.
sería como decir que efectivamente existen civilizaciones de otros seres, de bla, 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 podemos- Creadores, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay un cerebro, vaya, un creador. Hay un creador, sí, para mí. En algún momento en que leí la Biblia, no recuerdo cómo bien interpretado las palabras correctas, pero dice que hasta que alcancemos la perfección, ¿no? En el paraíso. No me acuerdo. Ok, algo así, ¿no? Vamos a poder comprender, creo que perdón, no sé si me equivoco, vaya, no van a poder, ni así vamos a poder comprender la creación de Dios, o de dónde proviene Él. No, nuestra capacidad no es tan... No da tanto. No da tanto, vaya, ¿no? Pero bueno, esto sigue siendo un misterio y esto fue Misterios a la hora. Que Perdón. diga algo. Lo veo muy callado, señor. Sí. Estoy intentando asimilar toda la información. Porque... Sí, puedes hablar Es payasada. que el señor usa Windows, usa Internet Explorer. No, la verdad es que pues, es una teoría bastante interesante. Tiene sus puntos... ¿Estúpidos? No. Yo no veo nada como estúpido, pero... Tiene sus puntos débiles dentro de la estructura de la historia, pero no deja de ser, a final de cuentas, Una teoría. y una historia interesante. Además que si son libros, o sea, si realmente existen esos libros, creo que sería muy bueno que salieran a la luz pública para el análisis profundo, porque historiadores, teólogos de todo el mundo pudieran entrarle al estudio de los mismos y encontrarle una relación, a lo mejor, con el resto de los libros o con la historia mundial. Tiene cuentas, entonces, Pues sí, pero pues no deja de ser, como dijo el señor Panacapo, un De misterio. misterio. Y esto fue Misterio a la orden. Déjame grabarlo porque nadie te interrumpe cuando No, tú lo grabas. porque yo no pongo pausas, güey. Güey, pero es la manera. Este güey pausa un putero todos los pinches programas. Pero ahorita ya pausaste como 5 veces. Da igual, tú déjalo, güey, no somos perfectos, güey. Dale, corre, Déjalo continuar, déjalo continuar, mira. Ok, partimos de tu... Tienes sed, verga. Ya me perdí. Tiene sed de verga. Ya me perdí. tiene sed de verganza. Ok. Saludos a mi mamá. Ay, güey, no me pongas eso. ¿Quién le dijo?